Hola, mi nombre es Heidi Nicole Sánchez Peña, estudiante de electrónica industrial quinto semestre, y a continuación voy a hacer la explicación de los ejercicios 7 y 8 de microprocesadores. Bueno, el ejercicio 7 nos decía que realizáramos un programa que permitiera tener una señal cuadrada simétrica de 50 Hz en el bit 7 del puerto B. Bueno, acá ya está como tal mi programa en MPLAB. Lo primero pues es la configuración de los bits, la configuración de los bancos, luego de ello está la organización de memoria y nos vamos a ir para nuestro Goto, que es en donde yo le puse con esta etiqueta de ejercicio 7 y esa la encontramos acá. Bueno, como vamos a trabajar con el puerto B, el tris B, que es el que me da las salidas del puerto B y le dice si van a estar trabajando como entradas o como salidas, entonces ese lo tenemos en el banco 1. El puerto B lo tenemos en el banco 0 y en el banco 2, pero pues yo lo quise trabajar en el banco 0. Bueno, acá qué es lo que me está diciendo. Acá me está diciendo que movemos del literal a W lo que encontramos acá. Y eso lo pasamos acá al registro F que se encuentra el tris B. Entonces el tris B me dice que el pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lo vamos a trabajar como como salidas, y el bit 8, que es el RB7, lo vamos a trabajar como una salida. Bueno, después de eso voy a hacer la explicación de cómo trabajé los 50 Hz para que mi programa funcionara como me dice el ejercicio. Bueno, acá para trabajar con lo de mi señal cuadrada, que era uno de los datos que me daba el ejercicio 7, que decía que trabajáramos con una señal cuadrada simétrica de 50 Hz. Entonces despejamos tiempo, y en donde tiempo va a ser igual a 1 sobre frecuencia, que eso me daba 20 milisegundos. Y pues como estamos trabajando en el Proteus con un oscilador de 4 MHz, entonces las fórmulas serían así. Para un solo contador trabajaríamos con esta fórmula, para dos contadores con esta y para tres contadores con esta fórmula, en donde N, M y P equivalen a 255. Los tiempos de cada uno de estos contadores para 1, 2 y 3, entonces serían estos. Cuando tenemos en 756, lo trabajamos en micros, en milisegundos y en segundos. Entonces, a nosotros acá al despejar el tiempo nos quedaban 20 milisegundos. ¿Cuál sería la que nos aplicaría? Sería esta, pues porque no se nos pasa, sería de 20 milisegundos. Aplicaríamos con la primera, que sería la de trabajar con dos contadores, que sería esta fórmula, la de 769M más 1. Entonces acá lo que yo hice fue reemplazar la fórmula de esta forma: 769 micros más 1 es igual a 20.000 micros, y esto pues pasé micros y pasé a 769 a dividir, lo que me equivalía a 26 segundos. Tenemos una señal cuadrada, en donde una señal cuadrada, pues cuando tenemos un 1 vamos a tener 5 voltios, y en 0 pues estaría en 0. Bueno, ya después de tener en cuenta la explicación que hice anteriormente, yo creé mi retardo, en donde inicialicé acá arriba mis variables de contador 2 y contador 1 en la posición x021 y x022. Entonces acá, ¿qué es lo que yo hacía? Ponía contador 2 con el valor de 26 segundos y contador 1 con 255. Entonces, ¿qué es lo que me hace acá? Acá me dice que decremente conta 1. Conta 1 se decrementaría del registro F o contador
1, que es lo que yo tengo ahí, y que si es 0, entonces que me salte a la siguiente instrucción. Si es 0, me saltaría acá el decremento de contador 2, pero cuando no es 0, entonces esto me va a decir que me devuelva al decremento de contador 1 y me siga restando, en donde contador 1 sea igual a contador 1 menos 1, que sería 255 menos 1, y cuando esto ya me llegue después de hacer todo ese ciclo, o después de hacer todo ese retroceso, cuando ya me llegue a 0, entonces ahí sí voy a poder pasar a la siguiente instrucción, que vendría siendo el decremento del contador 1, del contador 2, perdón. Y ese contador 2, ¿cuánto vale? Ese contador 2 tiene un valor de 26 segundos y me va a decir que contador 2 menos 1. Entonces, si no es 0, entonces se me va a devolver acá GoTo, y GoTo me dice que me devuelva 5 posiciones, entonces se volvería contador 1 y otra vez me haría el proceso de contador 1 menos 1 hasta que llegue a 0, y cuando ya llegue a 0 entonces se me devuelve otra vez a contador 2 hasta que contador 2 se reste tantas veces el número 26 hasta llegar a 0, y cuando llega a 0 entonces ya se me devuelve, se me va para return, que es el retorno, y pues ahí ya de esa manera terminaría mi retardo. Después de llegar al return, entonces yo le voy a hacer acá una llamada al retardo en bueno, cuando le digo acá que BSF por B, que me lo ponga en 1, que es el registro 7, perdón, el pin 7 del puerto B, entonces que me lo ponga en 1 y que haga una llamada al retardo, entonces ahí la señal subiría a 5, y acá en BCF que me lo ponga en 0 y haga una llamada a retardo otra vez, entonces bajaría, la señal sube y baja en 0. Cuando está en BCF está en 1, entonces sube, y cuando está en 0 bajaría, y así sucesivamente. Entonces, a continuación, bueno, acá me dice Go to Programa, es para que se me devuelva indefinidas veces acá donde yo puse el programa. Entonces, a continuación voy a hacer la explicación en Proteus de cómo me quedó el circuito y cómo comprobé que sí me ha quedado bien. Bueno, pasaremos a comprobarlo del ejercicio número 7 en el osciloscopio. Presentamos el osciloscopio. ¿Y cómo sé si está bien? Bueno, al principio yo había dicho que para una frecuencia de 50 Hz tenía que despejar la fórmula del tiempo, y eso me ha dado 20 milisegundos. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Yo me pongo en cursor y acá lo que hago es trazar desde 0 hasta donde termina mi señal, y bueno, ahí como se puede observar quedan 20 milisegundos, y pues de esta manera evidencio el funcionamiento de mi programa y finalizo con la explicación del ejercicio número 7. Bueno, el ejercicio número 8 nos decía que debíamos realizar también un programa que permitiera tener otra señal cuadrada simétrica de 50 Hz en el bit 7, y adicional a eso que tuviéramos una señal simétrica de 60 Hz en el bit 6 del mismo puerto, que viene siendo el puerto B. Entonces, bueno, el ejercicio número 8 se basa en el ejercicio número 6, ya que trabajamos con, bueno, nos dice que trabajemos con una señal cuadrada simétrica de 50 Hz en el pin RB7, que pues era lo mismo que en el ejercicio número 7, pero adicional a esto teníamos que trabajar con otra señal cuadrada simétrica, pero de 60 Hz, y la trabajáramos en el pin RB6. Entonces acá lo que teníamos que hacer era poner matriz B, el RB6 y el RB7 como salidas, y pues ahora teníamos que ver cómo íbamos a hacer para que el pin RB6 me lo presentara en una señal cuadrada de 60 Hz. Entonces, pues yo dejé el mismo retardo del ejercicio número 7, y acá lo único que tenía que hacer era pues la fórmula de tiempo con los 60 Hz, que eso me daba 16 milisegundos, y iba a trabajar con la misma fórmula, que era de 769m más 1, y pues eso lo despejaba
de tal manera que me da 21 segundos. Acá tengo contador 4 como 21 segundos y contador 3 pues con 255 como el contador, perdón, como la frecuencia de 50 Hz que teníamos anteriormente. Este el retardo lo llamé como retardo 1 y pues acá qué es lo que me hace. Este contador lo que hace es que me dice que decremente el contador 3 de tal manera que me llegue a 0 y cuando llegue a 0 se salte esta instrucción y se vaya para esta otra que es la de decremento de contador 4, pero ¿qué es lo que me dice acá de decremento de contador 2? Me dice que ese decremento se encuentra en F, que es pues el contador 3, y que tengo que decrementar, o sea, restar lo que tengo en contador 3 hasta que me llegue a 0. Entonces acá le digo que Goto se devuelva a una posición si no es 0, que es la de decremento, y cuando es 0, entonces que me pase a la siguiente instrucción, que lo que me dice es que, bueno, lo que será la siguiente instrucción es la de contador 4. Entonces lo que dice ahí es que como lo tengo el contador 4 en 21 segundos, entonces acá me va a decir que cuando no es 0, entonces se vaya para Goto, que me va a decir que me vuelva 5 posiciones hasta llegar a contador 1 y me haga, perdón, contador 3 y me haga lo mismo hasta que esté en 0, lo que dije anteriormente. Cuando esté en 0, entonces me va a decir que 21 menos 1, que ya lo había hecho, era 20 y después me va a decir 20 menos 1 va a ser 19 hasta que llegue a 0. Cuando llegue a 0, entonces se va a quedar en retorno y pues ahí sí va a llegar al programa, que es acá donde yo tengo el banco 0 del puerto B y pues esta ya la tengo configurada, que fue lo que expliqué anteriormente. Y acá pues me va a hacer el mismo procedimiento que en el RB7, solo que va a cambiar del RB7 al RB6, que lo que tengo acá es pues los 60 Hz de la señal cuadrada que nos estaba pidiendo. Y bueno, de esa manera corro mi programa de MPLAG y después de eso voy a pasar a mostrar el funcionamiento en Proteus. Bueno, para continuar con la explicación del ejercicio número 8, acá ya lo presento en Proteus, acá están las variaciones de cambio. Acá, bueno, voy a presentar el osciloscopio, en donde la señal azul, como se puede observar ahí, está configurada en el pin RB7 y la señal amarilla en el pin RB6. Entonces acá se supone que la señal azul, si está configurada en el RB7, entonces ahí tendría que tiempo es igual a 1 sobre 50 Hz y eso me da 20 milisegundos. Entonces, como se puede observar, ahí tengo los 20 milisegundos y acá en la señal amarilla, que es la de 60 Hz, era tiempo igual a 1 sobre 60 milisegundos, perdón, sobre 60 Hz y eso me da 16 milisegundos. Y ahí, como se puede observar, tengo los 20 milisegundos de mi pin RB7 y los 16 milisegundos de mi pin RB6. ¿Por qué hay esta variación o como desfase de mi señal? Bueno, pues como en el código tenemos el tiempo, entonces eso es lo que demora de ir de una instrucción a la otra. Y bueno, con esto finalizo la explicación del ejercicio número 8.